Buenos días, profesor y compañeros. Me tocó el tema de máquinas de inducción y yo escogí un artículo que se llama Máquinas de inducción con engranajes magnéticos. Este artículo fue publicado en la revista IEEE Transactions of Magnetics el 10 de junio del 2015. Inicialmente para poner en contexto de lo que trata el artículo, en aplicaciones de baja velocidad y alto torque es posible lograr un sistema compacto utilizando un engranaje mecánico que iguala la carga de una máquina de alta velocidad y bajo torque, pero esto requiere lubricación, enfriamiento y mantenimiento y puede dar como resultado un atasco en la operación de sobrecarga. Existen las soluciones de transmisión directa, las cuales tienen una densidad de torque limitada para lograr una salida de baja velocidad y alto torque, esto debido al factor de calentamiento. En la última década se han introducido conceptos de máquinas de imanes permanentes PM con engranajes magnéticos, eh, donde el torque transmitido está limitado por la capacidad de transmisión de engranajes magnéticos. Esto se basa únicamente en la interacción entre imanes a través de piezas ferromagnéticas moduladas de campo. El objetivo de este artículo es presentar una nueva topología utilizando una máquina de inducción con engranajes magnéticos para lograr un sistema de transmisión de alto torque y baja velocidad que tenga capacidades de transmisión de torque mayores. Este concepto los autores lo llamaron máquina de inducción con engranajes magnéticos o MAGIM por las siglas en inglés de Magnetically Geared Induction Machine. El principio de operación del dispositivo. En esta figura se presenta una vista esquemática del dispositivo, el cual está compuesto por 4 armaduras, de las cuales 2 están estacionarias y las otras 2 giran a diferentes velocidades. La armadura más interna es esta, es el estator. En la ranura se encuentra un devanado trifásico con pares de polos P. A través de estos devanados se suministran voltajes o corrientes trifásicos equilibrados, lo que crea un campo magnético giratorio en el entrehierro, que es este. Este campo giratorio induce corrientes en otro devanado trifásico de otro par de polos P que miran hacia el estator, son estos de acá. Esto da como resultado una producción de torque electromagnético que mueve el rotor de alta velocidad a una velocidad mecánica h, es este. El engranaje magnético está montado en la superficie externa de este rotor de alta velocidad, son estas piezas negras. Su funcionamiento se basa en modular el campo magnético creado por los pares de polos PI mediante piezas polares ferromagnéticas. Este campo obtenido interactúa con los pares de polos PO de imanes permanentes del inducido externo para transmitir el torque a la carga de baja velocidad. La combinación de PO igual a Q menos PI es la mayor capacidad de transmisión de torque del engranaje. La armadura más externa se mantiene estacionaria. El torque se transmite a la carga de baja velocidad a través de las piezas polares. La relación de transmisión resultante es Gr igual a Q sobre Pi, por lo que la velocidad de las piezas del rotor de baja velocidad está expresado aquí. El torque total en el rotor de alta velocidad es nulo, ya que el torque de la máquina cancela el torque de alta velocidad del engranaje. Por lo tanto, el torque transmitido se limita por la interacción entre imanes a través de las piezas polares. Para aumentar las capacidades de transmisión de torque del sistema, los devanados trifásicos en el rotor de alta velocidad están conectados eléctricamente a un devanado de corriente continua de pares de polos PI, que es llamado el devanado de refuerzo de corriente continua, a través de un rectificador de diodo giratorio. El diodo giratorio es este. Esto da como resultado un torque adicional
permitiendo una mayor flexibilidad de operación en comparación con otras máquinas con engranajes magnéticos. En este artículo se muestra un ejemplo de aplicación, eh, un dispositivo con engranajes magnéticos de 100 kilovatios, conectado a una carga de entre 115 y 120 revoluciones por minuto. Se considera un torque de 8000 Nm para los estudios de simulación y se alimenta la red eléctrica a 400 voltios con una frecuencia de 50 Hz, por lo que aquí se considera una aplicación de velocidad constante. El ejemplo lo dividen en dos partes. La parte A es el diseño preliminar de la máquina de inducción con engranajes magnéticos y la parte B es la introducción del bobinaje de refuerzo. Para el diseño preliminar, esta es una tarea muy compleja ya que existen muchas interacciones electromagnéticas entre las diferentes armaduras, lo que hace muy difícil tener un procedimiento simple como en otras máquinas eléctricas convencionales. Por esto el diseño preliminar, eh, la máquina y los lados del engranaje se consideran por separado. En primer lugar se hizo el dimensionamiento de la máquina utilizando el concepto de carga eléctrica y magnética, y donde surge una gran cantidad de parámetros de diseño, tanto físicos como geométricos. Eh, Estos son aproximadamente 20 parámetros. Para abordar el diseño se utilizó la optimización de algoritmos genéticos multiobjetivos eh, restringidos cuyas funciones objetivos son maximizar la eficiencia y minimizar el volumen activo de la máquina. Algunas limitaciones de la máquina son eh, el valor mínimo del factor de potencia, las limitaciones del nivel de saturación y el factor de calentamiento. Luego, para el diseño del engranaje sin el devanado de refuerzo, se utiliza un modelo analítico basado en la resolución de ecuaciones de Maxwell, donde se utiliza nuevamente la optimización de algoritmos genéticos multiobjetivo con los objetivos de minimizar el peso de los imanes permanentes y el volumen total del equipo, que también es el que corresponde al volumen activo de la máquina. En la etapa final se llevan a cabo análisis de elementos finitos para determinar el sistema general en el que se va a acomodar el devanado de impulso. Esto se realiza manualmente, pero no lleva mucho tiempo ya que el algoritmo genético ofrece una muy buena configuración inicial. Bueno, en la figura 2 se presentan los óptimos de Pareto obtenidos para el dispositivo diseñado. En la primera gráfica se muestra cómo cambia la eficiencia con respecto al volumen activo de la máquina. Y en la segunda se muestra la masa del imán eh, permanente en función del volumen del engranaje. Bueno, los parámetros óptimos para el diseño final se muestran en la tabla 1, los cuales fueron obtenidos en el análisis de elementos finitos. Las piezas ferromagnéticas están hechas de laminaciones de hierro y silicio, y las principales cualidades técnicas de la máquina de inducción eh, con engranajes magnéticos se muestran en la tabla 2. Y bueno, en la figura 3 se muestran las líneas de flujo y la distribución de la densidad de flujo en el dispositivo estudiado, donde se puede ver que la densidad de flujo se limita a 1,4 Tesla aproximadamente en la mayoría de las piezas de hierro. Y en la figura 4 se presenta el torque instantáneo a la velocidad nominal en el rotor de alta velocidad, que es la línea azul. Este torque proviene de la máquina y de los lados del engranaje que se anulan entre sí. De hecho, el rotor de alta velocidad no impulsa ninguna carga, por lo que su par neto total es cero.
Se puede ver que el torque del lado del engranaje está casi sin ondulaciones, es esta línea naranja, pero el torque de la máquina presenta algunas ondulaciones, es esta línea roja. Estas se ven principalmente a los efectos del ranurado. Entonces el torque total sería, se cancelaría porque este está en 900 aproximadamente y este en menos 900, entonces daría el neto aproximadamente 0. Bueno, para la parte B es la introducción de bobina de refuerzo para estudiar el dispositivo con engranajes magnéticos. Cuando el devanado de refuerzo estaba conectado, se desarrolló un modelo basado en circuitos en MATLAB, utilizando un modelo de Q para la máquina. Los terminales del rotor bobinado están conectados al lado AC del rectificador de diodo trifásico, cuyo lado DC está conectado al devanado de refuerzo. Se supone un voltaje directo de 0.5 voltios y una resistencia interna de 1 miliohmio para los diodos. La inductancia y la resistencia del devanado de refuerzo se muestran en la tabla 1. Se muestran en la tabla 1 como RB y RILB para una vuelta por cada ranura. Para calcular el total sería multiplicar el número de vueltas por ranura por ese valor que se muestra en la tabla 1. Bueno, en los estudios de simulación, el torque desarrollado por la máquina se fija en 970 Nm, que es la potencia nominal a 120 revoluciones por minuto. Bueno, en la figura 5 se presentan las características del dispositivo para valores de NDC hasta de 10. En la figura A podemos ver que para mantener el torque en el valor deseado, la velocidad del rotor de alta velocidad disminuye a medida que se aumenta el número de vueltas. El factor de potencia y la eficiencia también disminuyen, lo podemos ver en la figura B, pero siguen siendo aceptables en comparación con la situación cuando el refuerzo está desconectado, eso es decir, cuando NDC es igual a 0. En la figura C se puede ver que la corriente continua en el devanado de refuerzo crea un torque adicional. El torque de arranque referido al rotor de baja velocidad se muestra en la figura 5D. En comparación con la situación en la que el impulso está desconectado, o sea, en NDC igual a 0, se obtiene un aumento del torque de más o menos 15% cuando el número de vueltas es igual a 10. Bueno, conclusiones. Se ha propuesto un nuevo concepto de máquina de inducción con engranajes magnéticos de alta densidad de torque, pudiendo lograr una densidad continua superior a 70 y 78 Nm sobre unidad de volumen con el devanado de refuerzo. El dispositivo ofrece varias ventajas. La primera es que el devanado de refuerzo da como resultado una producción de torque continua adicional o una posibilidad de reducir el volumen de los imanes. Y la segunda es la probabilidad de tener una mejor recuperación de un deslizamiento. El modelado térmico también se considera en el proceso de diseño para definir los requisitos de enfriamiento. Y por último, que no hace falta decir que es necesario construir un prototipo para una validación completa del concepto, sino que es suficiente con una simulación. Ya está la bibliografía del artículo y eso es todo. Muchas gracias.